pero sí dejó en la aclaración un mal sabor para los que nos gusta el derecho procesal constitucional, porque a través de la aclaración dictan otro fallo, absolutamente distinto, con otro sentido, y eso no puede ser factible como ya técnicamente lo explicaron mis compañeros. Y finalmente pues ahora tenemos esa disyuntiva de cuál va a ser la decisión al final, si dejan o no entrar, qué va a ser la decisión final del resultado del diálogo de Naciones Unidas y cuál va a ser la reacción de la Corte de Constitucionalidad en lo que aparentemente es el cumplimiento o no de aquella disposición. Y entonces yo creo que sí es necesario que le dediquemos un ratitillo, bajo mi óptica, a lo que pueda ocurrir en el ámbito internacional, para ver si realmente se dio aquella usurpación y si realmente entonces la disposición de la Corte de Constitucionalidad sí es ilegal y que pudiera facultar al presidente no cumplirla. Pero no por lo que dice la Constitución Política de la República de que nadie está obligado a acatar órdenes, no, no por eso, sino porque, por supuesto, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad deben de cumplirse y vinculan al poder público, pero siempre que se dicten en el ámbito de sus competencias. O sea, no es posible, por ejemplo, que la Corte declare un divorcio o haga una condena penal, eso no le corresponde, sería ilegal. Pues igual, si quieren usurpar las funciones de la Corte Internacional de Justicia, que es la única que puede resolver las controversias derivadas de los acuerdos y convenios internacionales, pues entonces si hay una usurpación, o sea, lo que decía Pepe, no tiene jurisdicción, no tiene competencia, es ilegal y en consecuencia pudiera facultar al presidente no cumplirla. Y que vayan a demandarlo a la Corte Internacional y vámonos al sistema, pues, y que resuelvan. Imagínense ustedes, dicho sea de paso, que la Corte de Constitucionalidad resuelva una controversia entre el convenio entre Guatemala y Belice para solventar esas situaciones. Bueno, entonces, cuando nos metemos ya al campo de derecho internacional público, pues obviamente las convenciones, la Carta Fundamental de Naciones Unidas de 1945, la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969 y la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas, que, por cierto, esta carta, que es la fundamental de Naciones Unidas, para vivir en paz y en armonía, pues crea como un órgano esencial, entre otros, a la Corte Internacional de Justicia, precisamente para dirimir toda clase de divergencias y controversias devenientes de las relaciones entre estados, en acuerdos, tratados, convenios, convenciones, etcétera. Por ahí oí unas sandés que decían que el acuerdo de la CICI no, para eso no aplicaba las convenciones. ¿Cómo no va a aplicar? Entonces, ¿qué facultades tenía el secretario general para ir a firmar un acuerdo con el gobierno guatemalteco? Por supuesto que es aplicable. La carta, las convenciones. Y por supuesto que en las convenciones, en la de Viena de Relaciones Diplomáticas, le dan la calidad al jefe de misión, agente diplomático, y ahí lo dice el mismo convenio de la CICI, que el comisionado tiene la calidad de agente diplomático y por eso le da algunos privilegios de la convención. Y por supuesto, en ningún lugar, y porque no podría ser así, se le veda el derecho al gobierno de la República, con o sin razón, de, por ejemplo, una declaración de non grato. Entonces, todo esto nos llega a indicar, pues, que para poder interpretar los extremos del acuerdo de la creación de CICI, obligadamente tenemos que tener presentes estos instrumentos de derecho internacional. Y por eso debemos de decir, miren, la Corte sí realmente se saltó la baranda. Eso no era de su competencia. Debió incluso no llegar a la convención. Y por eso es que yo no me refiero mucho a si son 2 y contra 3, porque institucionalmente la Corte hizo lo inadecuado. Y la Corte son todos, no importa si son 1 o 2. Yo creo que cuando todos se meten a una discusión que no les corresponde, todos son culpables, independientemente del resultado del asunto. Y por supuesto, como decía el licenciado Quesada, las convenciones dicen que obviamente se debe respetar la soberanía, la igualdad, no puede haber imposiciones, eso no puede darse en el derecho internacional,
y debe respetarse los fines y los propósitos de la convención, que es precisamente la seguridad, la paz, la amistad entre los estados. Por supuesto que también se decía es que Naciones Unidas no es un estado. No, hombre, pero por supuesto que las convenciones lo pone como una de la parte en un acuerdo. Está el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas a través de su secretario general. O sea, sí le aplica todas las convenciones al acuerdo de creación de la CICI, y por eso debe respetarse una de las finalidades de Naciones Unidas, que es fomentar las relaciones amistosas entre las naciones, y me parece que no fue nada amistoso que el secretario general, habiendo recibido una queja con toda la fundamentación, no haya resuelto. Yo no estoy diciendo cómo debería haber resuelto, pero haber desatendido eso me parece realmente una falta de respeto, suficiente para un reclamo mayor de parte del gobierno de Guatemala o de cualquier gobierno, porque es un Estado miembro y merecía el respeto de que se resuelva. Como le digo, no quiero profundizar si tenía o no razón, pero hubo un irrespeto y él es el gran responsable de la crisis nacional, y como les digo, en segunda instancia, la Corte de haberse metido donde no le correspondía. La costumbre, hablan, pues la costumbre rige, y lo dice el artículo 149, a menos de que las convenciones digan algo diferente, y no es así en este caso. ¿Qué les puedo agregar? Cuando hay una nota que leí yo que mandó el secretario general, y dice, mire, habiendo sabido que la Corte de Constitucional, dije, bueno, entonces al fin, ¿qué? ¿Cómo es eso que para unas cosas sí les aplica lo que dice el derecho interno, cuando las convenciones dicen que ningún Estado puede invocar su derecho interno para incumplir un convenio o un acuerdo? Entonces, es donde digo yo, si realmente hay buena fe o no en la actuación del secretario general. Y por último, porque me imagino que ya me van a hacer la seña, es el riesgo que existe de algo que también está en las convenciones, que es la nulidad, la terminación y la suspensión o inaplicación de los acuerdos. Creo que el secretario general está provocando esa posibilidad, que sería terrible, pero creo que están encarrilando al presidente a pensar en eso, porque lo dicen las convenciones, cuando hay una violación grave a normas fundamentales de un Estado, tiene derecho a suspender la aplicación. Y el presidente fue a decir que había violado la Constitución, hombre. O sea, hay un punto como para poder declarar la suspensión de la aplicación de ese convenio. Y entonces nos están poniendo en una circunstancia que se pueda dar y que también tiene que ir a la Corte Internacional de Justicia. Conclusión, responsable, secretario general, responsable, la Corte de Constitucionalidad, los dos que están en lío, muy tranquilos esperando a ver qué pasa, es el presidente y el comisionado, sin aceptar sus errores, y el pueblo de Guatemala bien fregado. Que si estamos de acuerdo o no con la corrupción, ¿cómo es eso? ¿Quién va a estar de acuerdo con eso? Así es que muchas gracias por permitirme esta. Seguidamente, el licenciado Mario Fuentes de Starac, quien abordará las repercusiones de las impugnaciones de la ley electoral, que es tan importante realmente para los ciudadanos, sobre todo con las próximas elecciones. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, como bien señaló Silvia al principio, les agradecemos su presencia, su asistencia a este foro organizado por dicha institución, con el ánimo precisamente de abonar al debate jurídico en nuestro país. Yo creo que es sumamente importante escuchar, ¿verdad?, a técnicos en la materia, y también le quiero agradecer por ello a mis distinguidos colegas panelistas, al licenciado Estuardo Ralón, al licenciado José Quesada, al licenciado Roberto Molina, igualmente a doña Marta Altolaguirre, que nos ha dado su colaboración para la moderación de este evento. Pero le vamos a subir el micrófono que está un poquito altito. Gracias.
voy a abordar un tema que pues no podría no tener, digamos, una relación directa con lo que se ha venido exponiendo. Sin embargo, sí tiene que ver con el Tribunal de lo Constitucional, porque efectivamente se han presentado impugnaciones ante la Corte de Constitucionalidad contra el decreto 26-2016 del Congreso que reformó la ley electoral y de partidos políticos y que no han sido resueltos por la Corte de Constitucionalidad. A pesar de que tenemos prácticamente en las puertas el proceso electoral, la segunda semana, o la segunda quincena del mes de enero del año entrante, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que convocar a elecciones y pues se esperaría que estas impugnaciones ya estuvieran resueltas. Estas impugnaciones tienen que ver con un tema medular, un tema fundamental, que es el tema de la libertad de emisión del pensamiento, que precisamente uno de los objetivos de la Cámara Guatemalteca de Periodismo es la defensa de la libertad de emisión del pensamiento. Han habido indudablemente conquistas en el tema de la defensa de la libertad de expresión de ideas en nuestro país, y yo creo que cuando se habla si hemos avanzado, hemos avanzado.